Pues yo soy Luisa María Vega Blanco y soy nieta de Juan Vega Cózar, que fue concejal del Frente Popular. Yo soy Begoña Vega Blanco, somos hermanas y nuestro abuelo era Juan Vega Cózar y su mujer y abuela nuestra, María de la Paz Molina Rodríguez. Pues aunque seamos tercera generación, nuestra infancia pues estuvo marcada por esta terrible tragedia. Mi padre no hablaba mucho, pero cuando por la noche se apagaba la tele y salía el himno nacional, muchas veces recuerdo ojiplática, cómo se ponía al oír el himno nacional, porque no podía escucharlo, porque le venía un llanto enorme y no lo entendimos hasta después. Yo lo que me gustaría contar es el capítulo que a mí más me impactó de pequeña. Pues resulta que cuando fusilan a mi abuelo el 4 de noviembre por el famoso bando de Franco, que decía que todo el que viniese a Úbeda, que no tuviera las manos manchadas de sangre, no lo iban a fusilar. Entonces unos amigos, antes de llegar a Úbeda, le dijo: Juan, no te creas el bando lo más mínimo. Y él dijo que sí, que él creía en ese bando, y de hecho se presenta en Úbeda. Abre su barbería y se presenta un militar y le dice: Juan, afeítame, que va a ser el último afeite que hagas. Efectivamente lo afeitó y ya por la tarde del 4 de noviembre de 1939 a mi abuelo lo fusilan junto con otras 7 personas más. Y me acuerdo que aquí se decía que no sabían dónde estaban los muertos, pero a mi abuelo, un amigo le dice a mi abuela Paz, a Juan lo han fusilado, sube por él. Dice: pero yo te doy el dinero para la caja de muertos, pero no me quiero señalar, así que tienes que buscar a alguien que suba a recoger el cadáver. Y este hombre pensó ni más ni menos que en mi padre, el hijo del fusilado, que contaba con 11 años. Y entonces, pues dice mi abuela: no, dice, pues lo dejamos donde está. ¿Cómo va a subir un niño de 11 años con una caja de muertos a recoger a su padre? Y a mí aquella historia se me ha quedado grabada siempre. Por eso yo creo que hoy también estoy doblemente emocionada. Eran 4 hermanos. Esa historia que os la contó mi padre, que se la había contado su madre. Él siempre decía que cuando él muriera, que no le compráramos caja, que él quería ir a la tierra como su padre. Él, cuando éramos pequeñas, mi padre era un amante de los paseos por el campo y nos traía, íbamos mucho a la casería El Deán, que estaba por allí por la carretera de Madrid, y luego veníamos muchas veces y nos llevaba por la parte izquierda del cementerio, había un pequeño talud y entonces él empezaba a llorar, no podía decir nada y nos decía: ve ahí con una rosa, teníamos en casa un rosal, cortaba una rosa y veníamos y a mí, que a lo mejor yo tenía 8 o 10 años, me decía: ponla ahí. Y entonces él siempre pensó que era el sitio donde le habían fusilado. O sea, ¿sabéis el sitio donde está enterrado? Pero no hemos enterado hace nada, gracias al historiador Luis Juan, que él, investigando, pues ha llegado a la Capitanía de Almería, a la Capitanía de Sevilla, y es el que ha ido recapitulando todo, y entonces nos dio un CD con todos los pelos y señales, e incluso nos dijo las coordenadas donde fue fusilado. Entonces mi abuelo nunca salió de Úbeda. Y nuestro padre, en realidad, pensamos que él no tenía la información adecuada, que él era un niño y sabía lo que le contaran, pero no supo exactamente. De hecho, mi padre es concejal del Ayuntamiento de Úbeda justamente cuando, como ha contado el historiador, sale y se publicita los nombres de los fusilados, porque quien quiera los puede retirar y porque se van a hacer nichos en los años 80. Y mi padre bajaba todos los días al ayuntamiento y los nombres estaban publicados, pero claro, había tal miedo y tal silencio. En democracia ya. Que entonces esta labor de esta gente es encomiable, tanto la de mi padre como la de mi madre, en aguantar
a un marido con un trauma atroz que le condicionaba toda la vida. ¿Sabéis si hubo juicio previo? Claro, juicio claro que hay, pero un juicio que todos, no solo mi abuelo, que los acusaban de cosas que ni sin estaban pruebas, probadas. Los de testigos habladuría. podían ser una persona que un vecino o habladuría. Y nosotros hemos visto el expediente de nuestro abuelo, del juicio sumarísimo, y bueno, hay pruebas realmente pues que, bueno, además todos los juicios se han declarado ilegales, entonces, pues comentarios, ¿no?, de el hijo del hotel que estaba en el Banco Hispano, pues el hijo del dueño que oye una conversación en la que dicen, ahí hemos matado a no sé cuánto, que se jactaban ellos después de... Y bueno, nosotros además pensamos que nuestro abuelo fue al frente y volver a Úbeda con la tranquilidad de que a él no le iban a hacer nada es porque él se sentía que realmente él no había hecho nada, no tenía delitos de sangre. Él lo que pasa es que sí que era un cargo político en el Ayuntamiento de Úbeda y entonces cuando se levantan en armas, él defiende el Estado constitucional y democrático que había. Entonces, él ejerció su responsabilidad, entonces pues hizo acciones a favor de la República, en defensa de la República, que fue lo que también le valió para luego ser fusilado. Bueno, hemos hablado de tu abuelo, a vuestro abuelo lo fusilaron, pero queda la viuda. Y 4 hijos. 4 hijos. Mi padre era el mayor. Contarnos un poco la historia de tu abuela, cómo sobrevivió, qué represalias tuvo, los hijos. Mi abuela consta en papeles, que no sé ahora exactamente dónde leí, está por escrito en algún libro del ayuntamiento o en la policía, que va a reclamar los enseres de mi abuelo de la barbería. Quiere los enseres, quiere la silla de barbero, pero no le hacen caso. Y se queda sin nada y nosotros ya no sabemos mucho más. Ella trabajó en auxilio social y luego mi papá contaba que tenían una cartilla de racionamiento y se turnaba con su hermano. Un día comía porque no tenían uno para todo. Y otro día comía otro. Sí. Y había veces que se tenía que agarrar a una reja del hambre que tenías, que desfallecía. Y las monjas de auxilio social les decían a los niños, que eran niños de 11, 12 años, mi padre era el mayor, rojillos malos, venid y comed, ¿no? Le decía rojillos malos a los niños en auxilio social. Sí, y contó que él había hecho la comunión porque le habían prometido desayunar. una onza de chocolate para desayunar y que así fue como mucha él penuria. hizo la comunión. Y la abuela pues eso, trabajó en auxilio social, que fregaba los suelos de rodillas y bueno, ahí sobrevivió con el trabajo de luego los hijos. Mi padre, el primer trabajo que tuvo fue de aprendiz, antes eran aprendices, ¿no?, en una tienda de comestibles. Y cuando llevaba un tiempo trabajando, pues no sé si una semana, 2 semanas, un tiempo ya, pidió el sueldo. Y entonces le dijeron que no tenían costumbre de pagarle a los aprendices. Siempre se ha contado la historia de vuestro abuelo, tanto el padre como vuestro... Siempre se ha contado la historia al resto de la familia, ¿siempre habéis conocido la historia? Mi padre siempre nos habló de su padre, nunca sé... Porque sabemos que hay familias que lo han ocultado, ¿no?, que era un motivo pues de problema con respecto a la sociedad y tal. Nosotros no, yo es que recuerdo desde pequeña, ya le digo, venir aquí a ponerle flores. Yo siempre he sabido que a mi abuelo lo fusilaron por republicano, siempre desde pequeña. Mi padre nos ha contado muchas historias y bueno, luego mi padre nos hemos criado con una zapatería, su negocio era una zapatería. Y allí, pues, aparte como él fue político luego, en su etapa de político, la zapatería siempre era allí la reunión de todas las personas de su generación, todos los abuelillos venían allí y contaban sus chascarrillos y su historia de la guerra. Entonces me acuerdo pues de Francisco Reyes, de Baltasar Berlanga y de ir y contar... Domingo ¿Cómo es? Domingo Molina, no, sí. Domingo Reyes. Domingo Reyes. Y contaban su historia sus anécdotas cuando estaban en la cárcel. Me acuerdo que había una que me hacía mucha gracia, que decían, como le obligaban a ir a misa cuando estaban en la cárcel, y entonces decía el cura, ora pro nobis, y ellos tenían que responder algo en latín también, y decían todos los republicanos. Decía el cura, ora pro nobis, decían ellos, otro automóvil. Por no decir ellos, ¿no?, por no seguir la dinámica de la misa. Entonces, ya le digo que nosotros en casa somos 5 hermanos, 4 chicas y un chico,
y mi padre lo ha llevado eso, siempre nos ha contado la historia de lo que pasó, desde su visión, y el hambre que pasó, y él estuvo enfermo a consecuencia del hambre que pasó, y siempre lo hemos tenido muy presente. ¿Sabéis si tú exactamente hay una lápida o algo en el sitio donde está enterrado? ¿O no lo sabéis? ¿Quién? ¿El abuelo? El abuelo. No. No lo sabéis. No. Fue una fosa común y no. Él hablaba eso, de que a su padre lo habían enterrado en la tierra y sin caja. Pero claro, tampoco sabemos si él llegó a venir al cementerio cuando llamaron a la abuela. No sabéis nada. De eso no sabemos nada. ¿Y se sabe si iban a levantar una fosa que se vea en un sitio determinado para exhumar a esos restos? No lo sé, los movimientos que hay aquí en el... No lo sabéis. No sabemos, no tenemos... De todas esa formas, información. nosotros no estamos interesados ya en mover nada más. Sí que me dijo Luis Juan que hay una lápida blanca con 2 argollas y que él dice que El ahí historiador está. sí que sabe que ahí el está. sitio, pero... Nosotros no la hemos visto todavía, pero él sí, vamos, sí que está ya localizado. Pero son estos 7 que además fusilaron ese día, ¿no? Son los El 7, conjunto Claro, porque el además total, era ¿no? mi abuelo que era concejal, el otro que era que fue el último alcalde republicano, ¿no? Sí, Que hay digamos una que era, mujer a lo mejor también. fue también porque eran personalidades un poco más relevantes, ¿no? Que tuvieron ese trato diferente, quizá. ¿O han sacado muestras para obtener el ADN o no? No, ni nos lo han pedido ni... Yo creo que con Bueno, esto que hemos hecho hoy Sí, por nuestra se parte... cierra nuestra herida y el capítulo de dolor. Mi padre que se murió sin saber y sin reconocerle este homenaje a su padre, pues yo creo que con esto estamos satisfechos y ha estado muy bonito y le hemos dado gracias a todos los que teníamos que darle y se acaba este capítulo. Yo creo que no hace falta seguir. Sí. ¿Vuestra madre vive? Sí. ¿Sabe del acto? Sí, Ha ha venido. venido. Sí, ha venido. Sí. Pues muchas gracias. Ya está. Gracias a usted también por su labor. Pues sí. Que no se olvide esto.